que nuestros corazones, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo lo que somos esté conectado a tu presencia, Señor. Y decimos que venimos para alabarte, venimos para postrarnos delante de ti, Señor, a adorarte. We worship your name, God. We submit to you and we worship your name. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see the beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Let's sing it out, church. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Tú eres el Rey. Y tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viviste y pobre te hiciste por amor. Dile a Él. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Y solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz, y nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz, y nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Dile a Él. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso
bendecimos, Señor. Que toda nuestra alma te bendiga. We may never forget how great you are, Lord. Bendecimos tu nombre. Bless the Lord, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord and bless the Lord, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord and bless the Lord, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. We worship your name, Jesus. Great is your name, great is your faithfulness, God. Grande es tu nombre y grande es tu fidelidad, Señor. Grande eres.
Señor, grande es tu fidelidad, Señor. Podemos reflexionar cómo te hemos visto mover, Señor. Y podemos declarar que tú eres un Dios milagroso, un Dios poderoso, un Dios que sigue haciendo milagros y que tú lo haces una y otra vez. Una y otra vez tú haces milagros en nuestras vidas, Señor. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Let's say your promise still stands. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm stood in your hand, and this is my confidence. You've never failed me yet. La noche terminará, tu palabra se cumplirá. Dígalo, iglesia. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Vamos a declarar: en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti y en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido Oh Señor, podemos confiar en ti, Señor. Podemos confiar en ti, Señor. Vamos a decir: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abrís el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti,
promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abrís el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, dígalo. Sé que lo harás otra vez. Abrís el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Oh, sé que lo harás otra vez. Podemos confiar en ti, Señor. Aquí hay un pueblo que confía en ti, Señor, que te adora, que te alaba con todo lo que somos, Señor. En cada situación tú has sido fiel, Señor. Ahí donde usted está puede decir: yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor. Mis amados, un gusto volver a encontrarnos por estos medios y poder compartir la palabra de Dios, que es siempre viva, eficaz, que es nuestra guía. Hoy seguimos hablando sobre la mente de Cristo en el creyente. Y hoy particularmente estaremos hablando sobre la protección de Dios. Como vemos, bajo la mente de Cristo, la protección de Dios. ¿Ok? Permítame orar. Señor, gracias por darnos esta oportunidad. Te necesitamos. Háblanos, guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Leo para ustedes del Salmo 46, los versos 1 y 2, que dicen: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Este es un salmo escrito por David. Pero quiero empezar preguntando: ¿ha oído usted hablar sobre Jacobo? Sí, Jacobo, también conocido como Santiago, fue un hombre extraordinario, pescador de oficio, vivió en una de las épocas más fabulosas de la historia de la humanidad. En una mañana en la que se encontraba reparando las redes de pescar junto a su padre Zebedeo y su hermano Juan, Jesús de Nazaret le llamó junto a su hermano y los unió a su pequeño grupo de discípulos para convertirlos luego en los apóstoles enviados a evangelizar el mundo en nombre de su maestro. De hecho, al llamarlos, les puso por sobrenombre Boanerges, hijos del trueno. Eso está en Marcos capítulo 3, el verso 17. Jacobo, su hermano Juan y Pedro formaron lo que se conoce como el pequeño círculo de amistad de Jesús. Recordemos que Jesús llegó a tener unos 70 discípulos, a los cuales los envió a predicar de dos en dos. Dentro de los 70 tenía un grupo más pequeño, los 12,
con quienes pasaba más tiempo. Realmente compartió con ellos su vida, enseñándoles y moldeándoles sus principios de fe. Pero aún dentro de aquellos 12 había ese grupo íntimo y reducido. Eran Jacobo, Juan su hermano y Pedro. Esos fueron los llamados por Jesús para acompañarles en momentos claves y sensibles de su ministerio. Estuvieron con él en los momentos extraordinarios de la transfiguración de Jesús, así como en la angustiosa lucha del Getsemaní. Fueron además los únicos que permanecieron con el Maestro cuando oraron para resucitar la hija de Jairo. En cada uno de esos episodios de la vida del Salvador estuvo Jacobo. Él fue, podemos decir, un amigo inseparable. Estos dos hermanos protagonizaron dos incidentes dignos de mencionar. El primero fue cuando, camino a Jerusalén, Jesús y sus discípulos se disponían a buscar alojamiento en una ciudad de samaritanos, pero allí no quisieron recibirles. Jacobo y Juan se enojaron por la actitud de los residentes de aquel pueblo y dijeron al Maestro: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Eso está en Lucas capítulo 9, el verso 54. Jesús les reprende sin permitirles realizar lo solicitado. Pero tal era el celo y el amor de esos hombres por el Mesías. El segundo caso, donde también fueron reprendidos, fue por la osadía de estos hermanos, aparentemente acompañados por su madre, de solicitar al Señor ocupar los lugares más importantes a su lado, a derecha e izquierda, cuando estén en el trono celestial. Eso lo encontramos en Marcos capítulo, o por lo menos leeremos de Marcos capítulo 10, los versos 35 en adelante. Permítame leer esos versos para usted. El verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, quisiéramos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso del que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi izquierda o a mi derecha no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Aclaremos que eso de ser bautizado y de tomar del vino, tomar del cáliz, tomar de la copa, estaba hablando del sufrimiento que iba a presentarse, de la demanda de seguir al Señor. De eso está hablando, del que el mismo Señor iba a sufrir, y ellos también, Él le dijo: ustedes también van a pasar por eso. De eso está hablando. Mis amados, con todo lo reprochable que pudieron ser ambos incidentes, demuestran por demás, me parece a mí, cómo el amor, la entrega, la confianza, y esa confianza inquebrantable que estos hombres habían puesto en su Maestro. Preguntémonos entonces, siendo Jacobo como era, con un compromiso tan firme, con una entrega tan absoluta, ¿por qué permitió el Señor que muriera tan temprano en la historia de la iglesia? Podríamos contestar diciendo, bueno, que precisamente por eso Jesús le permitió tomar de su cáliz, porque estaba preparado y dispuesto para hacerlo. Jacobo, junto a Esteban, se convierten en uno de los primeros mártires de la iglesia. Pedro y Jacobo fueron acusados y más bien apresados por Herodes. El primero, Pedro, fue milagrosamente liberado, pero Jacobo fue sacrificado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que eso agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura.
Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El apóstol Pedro, el Señor le permitió vivir para él, mientras que al apóstol Jacobo le concedió morir por él. En ambos casos, mis amados, en ambos casos, su protección estuvo presente. En ambos casos, su nombre, el nombre del Señor fue glorificado. Y la pregunta es, ¿podemos entender? ¿Podemos entenderles esto? Bueno, es posible mediante la mente de Cristo. Déjeme tratar de explicarlo de otra manera. Es extraordinaria la confianza que manifiesta el salmista David al proclamar que el Señor es su amparo, que el Señor es su fortaleza, tal como lo leímos al principio. Dice el Salmo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 46, los versos 1 y 2. En otras palabras, al amparo de Dios, David se siente confiado y plenamente seguro. No teme a las tribulaciones o a los malos momentos, vengan esto de personas o de la naturaleza. A propósito, ¿cuáles circunstancias le infunden miedo a usted? Con frecuencia, la soledad, la oscuridad, la cercanía de un desconocido, la manifestación de un fenómeno de la naturaleza, un terremoto, un huracán, algo así. Estas son algunas de las cosas que nos traen, que nos dan temor. A eso se le suma, podríamos sumarle, la angustiante presencia de la ansiedad, que aunque también implica miedo, es más bien interna, es decir, es temor sin la presencia de causas justificadas. Nos sentimos protegidos si tenemos compañía, si estamos en una casa segura, si tenemos un perro guardián o si podemos contar con algún tipo de arma que nos pueda servir para defendernos. Y créanme, mis amados, esos sentimientos son muy, muy humanos. Pero cuando entendemos que nosotros, usted y yo, lo que estamos en Cristo, cuando entendemos que somos propiedad de Dios y que Él es nuestro refugio, la actitud que tomamos, así como los sentimientos que experimentamos frente a todas esas circunstancias, debieran cambiar. Existe una leyenda sobre un interesante concurso de pintura que se hizo y permítame leerlo para ustedes. Dice así: se abrió un concurso sobre un tema pictórico, es decir, sobre algo que había que pintar. Y el tema para pintar era la paz. Había que de alguna manera dibujar, pensar en la paz. Fueron presentados diversos cuadros, presentándolo uno, una mañana apacible, otro, una silenciosa puesta de sol, y otros temas similares. Sin embargo, el premio fue otorgado a un cuadro que representaba una furiosa catarata que, precipitándose en un acantilado de rocas, levantaba densas nubes de espuma y vapor. Pero en la rama de un árbol que se extendía por encima de la hirviente catarata, un petirrojo, una pequeña ave, había construido su nido y gorgojeaba alegremente. Ciertamente, el mejor concepto de paz es la que puede obtenerse y gozarse, no en circunstancias favorables, sino en medio del ruido y de la tempestad. El petirrojo se hallaba posado en una rama que tenía su raíz en la roca y se extendía por encima de la hirviente humareda de la catarata. Y a aquellas alturas nada podía ocurrirle. Así, mis amados, así debiera ser la paz de los que hemos puesto nuestra confianza en el Dios de los cielos. Tenemos los creyentes, usted y yo, esa confianza. De hecho, resulta hasta un poco contradictorio preguntar si un creyente tiene confianza, ¿no le parece? El Espíritu Santo, al darnos la mente de Cristo, nos hace comprender que todo afán y toda ansiedad lo podemos depositar en Jesús
y que todo lo que pueda ocurrir a nuestro lado, nuestro Señor sabrá usarlo de alguna forma o manera para bendecirnos. En el Salmo 127, verso 1, encontramos al salmista diciendo: si el Señor no protege la ciudad, en vano vela la guardia. En vano vela la guardia. No importa que un poderoso ejército acampe a nuestro lado, ya sea para defendernos o para atacarnos. Dios obrará su voluntad para con nosotros. Y créame, esa voluntad divina no irá necesariamente de acuerdo con nuestros planes o nuestros deseos. La muestra de esto la tenemos en la liberación de Pedro en la cárcel de Herodes, a pesar de que la guardia le velaba. Sí. Jacobo fue hecho prisionero, Pedro también. Herodes mata a Jacobo, pero Dios envía a sus ángeles y libera a Pedro mientras la iglesia hacía oración por él. También otro caso interesante es la confianza del profeta Elías al decirle a su asustado siervo que no temiera del ejército sirio que lo estaba sitiando. El ejército sirio sitió la casa del profeta. Y el profeta le dijo a su siervo: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hablando del ejército de ángeles que sitiaba aquel lugar. Eso está en 2 de Reyes, capítulo 6, el verso 16. Pero volvamos a David. David tuvo ese mismo sentir cuando en el Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora bien, mis amados, déjenme preguntar, ¿qué produce en nosotros mayor seguridad? ¿El tener un ejército listo para defendernos? ¿O estar completamente solos, buscados de hecho por el mismo ejército, y armados solo con el conocimiento de que el Señor nos protege? Con el fortalecimiento en nosotros de la mente de Cristo, cambiaremos los ejércitos para quedarnos con el Señor, solamente con el Señor. David, digámosle, el pastor David, supo que de la misma manera que él protegía y proveía para sus ovejas, Dios lo haría con él. Dios lo haría con él. Y por eso expresó lo que conocemos como el Salmo 23. Quisiera leerlo para usted en otra versión. Él dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Y créame, hubo consonancia entre sus palabras y sus hechos, en los hechos de David, pues en sus momentos de angustia, perseguidos por el rey David, David supo confiar más en la voluntad y en los planes divinos para su propia vida que en su propia espada. El concepto, mis amados, el concepto de confianza en Dios que nosotros poseemos en nuestra humana y frágilmente es muy limitado. En la mayoría de los casos confiamos al Señor solo aquellas cosas que en algún momento nosotros no podemos hacer, y entonces se la confiamos al Señor. Tratemos de ilustrarlo así. Los padres oramos por protección para nuestros hijos, sobre todo cuando están lejos de nosotros, cuando no están a nuestro lado, o cuando por alguna circunstancia no podemos proporcionarles la ayuda. Comúnmente oramos: oh Señor, protege a mi hijo, mira que va por ese camino peligroso. O decimos: ayúdalo a presentar con éxito este examen. Es decir, nosotros no estamos ahí para protegerlo. Mientras el hijo está fuera de la casa, nuestra oración es incesante, es permanente, es firme. Pero cuando llegan, se termina la súplica porque ya está a nuestro alcance, ¿verdad? Ya está ahí. En algún momento, en algún lugar en nuestra mente está la idea de que nosotros lo podemos proteger. Esa actitud no diría que sea mala,
Solo que la intensidad de la intercesión, de la oración, debe ser siempre igual, porque es Dios que realmente les protege a ellos y nos protege a nosotros. Dios protege a nuestros hijos aún por encima de lo que nosotros podemos hacer. ¿Está usted de acuerdo? Perfecto. Es nuestro deber interceder constantemente por nuestros hijos, estén o no a nuestro alcance. He contado esa historia antes y permítame contarla para ustedes hoy. Hace ya algunos años, muchos años ya, salimos de nuestra casa durante unos 5 días para asistir a la convención anual de la denominación, nuestra iglesia, Alianza Cristiana Misionera. Vivíamos, mi esposa y yo, en una pequeña casa con muy poca protección. Estábamos recién casados y lo poco que poseíamos estaba en aquella apartada y solitaria casa. Durante toda la convención me mantuve en una insistente oración pidiendo al Señor que protegiera la casa. Durante algunas noches, y me avergüenzo decirlo, desperté sobresaltado soñando que alguien entraba a la casa y la robaba. Y entonces insistía en mi oración: Dios, protege nuestra casa, protégela de los ladrones. Al regresar a nuestra casa un domingo en la tarde, todo estaba cual lo habíamos dejado, intacto. Dimos gracias al Señor por su cuidado y su protección. De ahí en adelante puedo recordar que mi oración por el cuidado de la casa menguó un poco. Era más relajada, más tranquila. Y tal vez porque nosotros ya estábamos en la casa y ya podíamos protegerla. Sin embargo, amados míos, durante la noche del martes siguiente, estando nosotros allí, alguien entró mientras dormíamos y se llevó todo lo que quiso, hasta lo que estaba en el refrigerador. Qué ironía, ¿no? Nos robaron. Y como se dice comúnmente, nos robaron en nuestras narices. Y créame, no había duda. Dios nos daba una gran enseñanza. Yo soy tu protector siempre. Fue una lección que aprendimos. Ahora bien, al ejercitarnos en la mente de Cristo, comprendemos que su protección no es necesariamente como una cobertura protectora contra el mal, sino más bien la certeza, ¿sí? La certeza de que el Señor hará con mi vida lo mejor, según su propósito, aunque esto no sea de nuestra entera satisfacción y agrado. Veamos la promesa de Dios al profeta Jeremías. Lo encontramos en Jeremías capítulo 1, los versos 8, y luego leeré los versos 18 y 19. Pero así le dijo el Señor al profeta al llamarlo. Le dijo: no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, o no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Yo puedo decir, aleluya, aleluya. Mire, las promesas del Señor a Jeremías fueron fieles y las mantuvo aún en medio de los días difíciles. Pero en nuestra mente débil y carnal, pensamos que con una declaración como esta, con una declaración como la que el profeta recibió, no le iba a pasar nada. Él no iba a pasar ninguna penuria ni tristeza. Sin embargo, él tuvo que enfrentar muchas penurias y muchas tristezas. Amén de recibir el rechazo de su propia familia y del pueblo al cual él ministraba. Comúnmente, mis amados, comúnmente, se cree que si una persona es llamada, digamos, al pastorado o algún ministerio especial, necesitará ser popular y necesitará ser querido entre las personas que, o en la iglesia, la congregación, o las personas que él está ministrando, como una prueba de respaldo divino. Pero créame, no fue así con Jeremías. Otro dolor que él tuvo que enfrentar fue ver al pueblo ir cautivo a la tierra extraña. Y todo por el duro corazón del pueblo.
La tradición cristiana dice que Jeremías murió apedreado en Tafnes, Egipto. Y esto por los propios judíos, su amado pueblo. Y uno se pregunta, ¿lo protegió Dios? Le pregunto a usted, ¿lo protegió Dios? Y la respuesta es absolutamente, totalmente. Jeremías concluyó con éxito la obra que Dios le había encomendado. Y el éxito es también discutible. Pero cuando lo vemos en la mente de Cristo, vemos que éxito es hacer la voluntad del Señor. Si lo vemos fuera de esto, si lo vemos fuera de la mente de Cristo, dudaríamos de la protección divina y aún más de su triunfo. Mis amados, Dios nos protege. ¿Lo puede usted creer? Dios nos protege. Sí, Él lo hace. Pero al tener la mente de Cristo, podemos entender o aceptar la muerte de tantos cristianos en el circo romano, por ejemplo. Aceptamos la muerte de un pastor nuestro, Hernando Hernández, un joven líder colombiano que servía al Señor con dedicación. Armando tenía un hermoso ministerio con jóvenes universitarios cuando murió en un aparatoso accidente automovilístico donde iba con otros pastores. ¿Y qué decir de la trágica e inspiradora muerte de los 5 misioneros norteamericanos a manos de las tribus Aucas en la zona selvática del Ecuador? Estos misioneros encontraron la muerte y esto mientras intentaban evangelizar a aquellas tribus. 5. Y todos ellos, mis amados, estaban entre los 27 a 31 años de edad. Algún tiempo después, Elizabeth Elliot, la viuda de Jim Elliot, uno de los misioneros, junto a otros misioneros junto a otros familiares de los mártires, fueron a trabajar entre los Aucas, la misma tribu que había asesinado a sus familiares. Allí conocieron a varios de los que participaron en la matanza y les hablaron del amor de Dios para cada una, para cada persona, para cada ser humano. Después de aquellas muertes, el mundo cristiano puso sus ojos, sus oraciones y su esfuerzo para alcanzar a los habitantes de aquella apartada zona, de los cuales hoy muchos han recibido la salvación en Cristo Jesús. Dios nos protege, sí, Dios nos protege. Somos su especial pueblo, su especial tesoro. Estamos seguros en sus manos. Nada temamos, nada, ni aún a la muerte, porque en un momento dado, ella puede ser el plan de Dios para alguno de sus hijos amados. Recordemos siempre que todo lo que nos ocurra, el Señor lo usará para de alguna manera cumplir sus propósitos y sus planes. Y tornará todo mal que nos toque en una saludable e enriquecedora experiencia. Cuesta creerlo, pero es la verdad. Así es. Lo podemos entender mediante la mente de Cristo. Pero tristemente, y debo decir, sí, tristemente, el concepto de protección, de cuidado que tenemos en este lado del mundo, es un cuidado, es una protección divina estilo a Hollywood. Frente a las promesas divinas, nos creemos protagonistas de una de esas películas donde el personaje principal nada le puede ocurrir y todo lo vence, alcanza con creces sus objetivos, termina con todos sus enemigos y no sufre ni un rasguño, ni siquiera se le cae el sombrero. Pero Jesús nos compró por medio de su sacrificio vicario, su sacrificio en la cruz del Calvario. Le pertenecemos, sí, le pertenecemos y estamos contentos con ser sus hijos. Algunas veces nos permite tomar su cáliz, tomar de la misma copa que Él tomó, y otras veces no nos permite. Unos viven para contar sus experiencias, otros son llamados a su presencia. Vivos o muertos, somos de Él, quien siempre nos muestra su amor. ¿Lo cree usted, mi amado? ¿Lo cree usted, mi amada? Frente a la pregunta, ¿puede o debe un cristiano, una cristiana, una buena cristiana, un buen cristiano sufrir? Podemos contestar con otra pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor cristiano que haya existido sobre la faz de la tierra? ¿Cuál? Si la respuesta es Jesucristo, y lo es, volvemos entonces a preguntarnos, ¿sufrió Él? ¿Dijo que sufriríamos? ¿Nos invitó de alguna manera a tomar su cruz?
Lo antes dicho no significa, mis amados, que entendamos la causa y origen de todos los sufrimientos y que siempre tengamos una respuesta o una explicación. No, tristemente no es así. Realmente hemos conocido situaciones inexplicables y desconcertantes, pero lo principal aquí no es el entendimiento de cada caso o situación, lo cual sería la respuesta a la pregunta, ¿por qué, Señor? Creo que aunque Dios se sentara, viniera a nuestro lado y nos explicara el porqué de las muchas penas, ni aún así lograríamos entenderlo a plenitud. La misma palabra de Dios nos dice que hay cosas que solo la entenderemos cuando estemos con el Señor. Pero lo útil, lo que nos conforta, es sabernos amados y protegidos por Él. Confiar que Él nos sostiene, recordando que siempre que, mis amados, eso no significa que nada malo puede tocarnos, que nada malo puede pasar. No significa eso. Más bien es que el Señor está con nosotros y aunque aquello nos pase, que aunque nos pase cosas que no deseamos, aún así Él está con nosotros y Él tornará esas cosas de alguna manera en bendición. Él sabrá tornar todo eso en bendición nuestra. En lugar podemos preguntarnos, ¿por qué? O en lugar de preguntarnos por qué, fue lo que quise decir, en lugar de preguntarnos por qué, debíamos preguntarnos, Señor, ¿para qué? ¿Qué desea? ¿Qué quiere? ¿Qué desea que aprendamos? ¿Qué deseas mostrarme? ¿Qué desea? ¿Hacia dónde me quiere conducir? En lugar de interrogar al Señor, Señor, ¿por qué hiciste eso? Que creo que nunca lo entenderíamos, sería mejor, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde quiere llevarme? Esa es la pregunta correcta que nosotros debiéramos hacer. Puede dar, mi amado, una ojeada a su pasado y contemplar sus momentos más tristes y difíciles, o sencillamente meditar en la tormenta por la que pasa su vida en esos mismos momentos. Créalo, Dios está a su lado, lo comprende, lo protege, conoce sus lágrimas y de la ceniza de su dolor Él se levantará y sanará y restaurará y cambiará las cosas para bien de su propio nombre y de nuestras vidas. Como dice el poema de las huellas, quizá usted lo ha escuchado, Él nos lleva en sus brazos, el Señor nos lleva en sus brazos en nuestros peores momentos. Curiosamente, pocas experiencias enriquecen más nuestras vidas que las lecciones nacidas del dolor. El salmista David en el Salmo 23 no solo habla de las aguas tranquilas y los pastos verdes, sino que también menciona el valle de la aflicción. Porque en la vida cristiana tenemos momentos de paz, momentos de tranquilidad, pero también momentos de dolor y de profunda tristeza. Pero lo interesante es que en uno y en otro, Jesús es nuestro pastor y nunca nos deja. Al cruzar por el valle de la aflicción, va quedando sobre el suelo, permítame ponerme aquí un poquito romántico, ¿sí? Mire, va cruzando, va quedando en el suelo de nuestra existencia un especial y raro sedimento, una tierra especial que permite que flores en nuestras vidas florezcan, aparezcan, y unas variedades de rosas, unas variedades de plantas que solo florecen y adornan las vidas de aquellos que han sabido crecer en medio de sus aflicciones. Alguien lo dijo de esta manera: caminé 1 kilómetro con el placer y me dio charla todo el tiempo, pero cuando nos separamos no me había dicho nada importante. Caminé 1 kilómetro con el dolor y aunque no intercambiamos palabras, pero cuántas cosas aprendí de él cuando caminamos, cuando compartimos nuestro sendero. Amados míos, a través de la mente de Cristo podemos comprender mejor el concepto de la protección divina. Él es nuestro Padre y nosotros le pertenecemos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Oro que Dios traiga aliento y luz a su vida. Que la paz del Señor sea con usted. Tenemos la mente de Cristo. Vivamos, usémosla, practiquémosla, busquemos la presencia del Señor.
le pertenecemos, somos de Él. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente.